Muchos canales en la práctica se diseñan para flujo uniforme, eso lo vimos en la introducción del tema. En el diseño de canales diferenciamos si el canal es no erosionable o erosionable. Un canal no erosionable es un canal que tiene unas paredes de concreto, piedra pegada, un revestimiento. En este caso, lo que gobierna el diseño es que se garantice el arrastre de los sólidos que transporta el flujo. El flujo no debe ser muy lento, porque los sólidos que transporta se van depositando en el fondo de la sección, que van causando obstrucciones. Entonces, en estos casos siempre se exige una velocidad mínima y un esfuerzo cortante mínimo o fuerza atractiva mínima, justamente que garantice el arrastre de los sólidos. Los canales erosionables son los que no tienen ese revestimiento, o sea que están, digamos que naturalmente en tierra. Entonces aquí el problema es que se cause la erosión en las paredes del canal. Aquí el flujo no puede ser muy rápido. Entonces, aquí básicamente lo que hay que cumplir es una velocidad máxima y un esfuerzo cortante máximo que garantice que no se cause erosión en las paredes del canal. Nosotros aquí nos vamos a enfocar en el diseño de canales no erosionables con revestimiento, que son los que más se usan en ingeniería. Ese revestimiento ya vimos que en gran medida me determina el coeficiente de rugosidad. Hay unas tablas que me dicen que si el acabado es en concreto, en piedra pegada, si la tubería es de PVC, pues me dan el coeficiente de rugosidad de Manning, por ejemplo. Pero ya vimos también que esas tablas hay que usarlas con mucho criterio porque esos valores están calculados para condiciones óptimas, superficies bien acabadas y canales limpios. En la medida en que, por ejemplo, si el canal es de concreto, en la medida en que ese concreto va envejeciendo, esos canales se diseñan para periodos de incluso mayores de 20 años. Entonces, en la medida en que va envejeciendo el concreto, pues también va cambiando el acabado de la pared y va cambiando la rugosidad. Y si el mantenimiento no es muy bueno, estamos apenas diseñando, el canal no se ha construido, pero si yo espero que el mantenimiento no sea el mejor, también debería aumentar el coeficiente N, porque va a haber mayor resistencia al flujo. El ejemplo concreto de las tuberías de PVC, las tablas me dan un coeficiente de Manning de 0.009. Ese valor es para tuberías nuevas y limpias. Los sistemas de alcantarillado se diseñan para un periodo mínimo de 25 años. Después de 25 años de uso, la tubería ha sufrido un desgaste y su coeficiente ya habrá cambiado de 0.009 a 0.012, en ese orden. Y si además de eso el sistema no tiene buen mantenimiento, pues ese valor puede aumentar incluso a 0.015. Varía más de un 50% desde 0.009, tubería nueva y limpia, a 0.015, tubería envejecida y con mal mantenimiento. Tenemos que tener mucho criterio para usar esas tablas. La pendiente del fondo del canal siempre buscamos ajustarla a la topografía natural del terreno, siempre que sea posible. Normalmente en caudales grandes se puede garantizar el arrastre del sólido con pendientes muy pequeñas. Entonces no tenemos problemas. La mayoría de los canales abiertos siguen la pendiente natural del terreno, incluso en ciudades planas, en poblaciones planas. En alcantarillado no siempre es posible, con caudales pequeños. Para garantizar el arrastre de sólidos normalmente necesito dar una pendiente mayor que la del terreno, si el terreno es muy plano. Entonces la tubería ahí se va profundizando, eventualmente se pueden necesitar estaciones de bombeo incluso.
pendientes laterales, pues aquí debo considerar es la estabilidad del suelo. Si me permite hacer la excavación con talud de 50, 60, 70 grados. Y los métodos constructivos, obviamente. Porque si el terreno no lo permite, pues con métodos constructivos se puede garantizar también la estabilidad mientras se hace el revestimiento. Debemos considerar también un borde libre. Es decir, por ejemplo, si mis cálculos me dicen que la profundidad de flujo son 2 metros, no vamos a hacer el canal de 2 metros. Vamos a hacer un poco mayor para prevenir reboces. Sirve como un margen de seguridad y bueno, también incluso para el mismo caudal, las mismas fluctuaciones en el flujo podrían causar esos reboces. Entonces sería algo así. Aquí tengo mi profundidad de flujo. Incluso el revestimiento lo puedo llevar hasta acá, no hay ningún problema. Pero digamos que es una medida de ahorrar en los costos de construcción, es hacer el revestimiento un poco mayor, digamos una distancia A, una altura A, y la excavación total, que ya es donde va a ocurrir el desborde, el rebosamiento, mayor aún. Esto digamos que no tiene ningún problema porque esta parte casi que no se usaría nunca, o muy poco. Entonces es una medida de ahorrar costos. Estos valores de A y C, este sería la altura del revestimiento por encima de la superficie del agua. Y este AC lo llamamos la altura de la banca por encima de la superficie del agua. Esos valores los podemos sacar de esta tabla, de esta gráfica, simplemente en función del caudal. A mayor caudal necesita mayor altura del revestimiento y de la banca por encima de la superficie del agua. O sea, mayor debe ser el margen de seguridad. Simplemente hay que tener cuidado que el caudal aquí está en pies cúbicos por segundo. Nosotros lo venimos manejando en metros cúbicos por segundo, entonces hacemos la conversión de unidades. Entonces, por ejemplo, si me da 500 pies cúbicos por segundo, entramos aquí a la tabla y esta primera línea me da la altura del revestimiento por encima de la superficie del agua. Para 500 pies cúbicos por segundo estaría en el orden de 1.2 pies. $500 pies cúbicos por segundo, 1.2 pies. La altura del revestimiento por encima de la superficie del agua, es decir, A. Y C, que es la altura de la banca por encima de la superficie del agua para el mismo caudal de 500, estaría en el orden de 2.8, un poco mayor, pies. Entonces los parámetros anteriores son los que definen en gran medida la forma de la sección. Yo tengo que ajustarla a las condiciones que tengo, al tipo de suelo. Pero digamos que si eso no reviste ningún inconveniente, yo puedo diseñar unas secciones óptimas desde el punto de vista hidráulico, que son las que me dan mayor conductividad, digamos que para una determinada área. Aquí está el concepto de conductividad, ya lo habíamos visto. Dijimos que el caudal lo podemos expresar como la conductividad de la sección por la raíz cuadrada de la pendiente. Porque, por ejemplo, si usamos la ecuación de Manning, caudal es velocidad por área, esta es la velocidad de Manning, la reemplazamos. Entonces, si la quiero expresar de esta forma, caudal es la conductividad K por la raíz cuadrada de la pendiente que está aquí. Entonces la conductividad es lo que acompaña a la pendiente, que sería A por R a la 2/3 sobre N. Esa es la conductividad de la sección si usamos la ecuación de Manning.
Y si usamos la ecuación de Chesi, caudal es velocidad por área, lo que acompaña a la raíz cuadrada de la pendiente es el área, o C por el área por la raíz cuadrada del radio hidráulico, que es esto. Entonces, a mayor conductividad, la sección transporta mayor caudal. Entonces yo puedo calcular las secciones hidráulicas óptimas, las que tienen mayor conductividad. Por ejemplo, la sección trapezoidal óptima es medio hexágono. ¿Qué es un hexágono? Tiene 6 lados iguales y sus ángulos internos también son iguales y equivalen a 120 grados. Entonces, medio hexágono sería hasta aquí. Me quedaría esta sección donde los lados son iguales y este ángulo interno es 120 grados, es decir que el talud es de 60 grados. Entonces me quedaría así la sección trapezoidal óptima. El talud tiene que ser de 60 grados, los taludes. Y esta pared inclinada tiene que ser igual a esta, al ancho en la base B. Entonces fíjense que yo podría expresar B en función de Y. Aquí podría plantear que el seno de 60 es igual a Y sobre B y expresar B en función de Y. Y el talud lo calculo con el ángulo de 60 grados. Entonces, los elementos geométricos no están en función de Z y B, solo de Y. Y por eso estas expresiones son mucho más sencillas. Esta es la tabla de los elementos geométricos para las secciones óptimas. El área, que yo la podría calcular como B más ZY por Y, la que venimos usando. Lo puedo hacer, pero es mucho más sencillo trabajar esta expresión raíz de 3 por Y al cuadrado. Porque ya consideró el talud Z para 60 grados y expresó el ancho en la base B en función de Y. Y así están todos los elementos. El radio hidráulico, simplemente la mitad de Y, mucho más sencillo. Están los mismos elementos que venimos trabajando. La sección rectangular óptima es medio cuadrado. Sería esta. El cuadrado obviamente tiene sus lados iguales, o sea que todo esto sería B, pero como es medio cuadrado, la sección rectangular óptima debe ser de tal forma que la profundidad de flujo sea la mitad de B, la mitad de la base. Quedaría así, con Y igual a la mitad de la base. Entonces los elementos geométricos tampoco están en función de B, solo de Y. Mucho más sencillo. Y asimismo la sección triangular óptima es también medio cuadrado, pero obviamente estamos hablando de una sección triangular. El cuadrado sería así y el medio cuadrado sería hasta aquí. Con taludes iguales, o sea que los taludes aquí serían de 45 grados, porque aquí es 90. Entonces tampoco están en función de Z, porque Z aquí es conocido. Todo en función de Y. Y la sección circular óptima es el semicírculo, que es medio círculo. Pero esto sí nos sirve apenas de anécdota, porque ¿quién va a comprar una tubería para usarla apenas hasta la mitad? No se usa hasta donde nos permita la norma. Las normas de diseño de alcantarillado sanitario permiten profundidad de flujo hasta el 85% del diámetro. Entonces digamos que esto
no tiene mucho uso, aunque tal vez sí tenga un uso. En sistema de alcantarillado, pues llega una tubería al pozo de inspección, al manhole, los que están en las esquinas, llega hasta la pared y luego entrega otra tubería que sale desde la pared. En la base del pozo se construye un canal que encauce el flujo desde una tubería hasta la otra. Ese canal normalmente se le da la forma de un semicírculo, precisamente porque es la sección hidráulica óptima y la que menos pérdidas de energía va a generar. Pues sí, digamos que sí tienen algún uso, pero no en tuberías. Tuberías la llenamos hasta donde se pueda. No vamos a comprar una tubería para llevarla por la mitad. Y el concepto de fuerza atractiva o esfuerzo cortante, que es el que me garantiza o que me mide la capacidad de arrastre de sólidos. Lo calculamos con esta expresión: esfuerzo cortante o fuerza atractiva, peso específico del líquido que estamos transportando. Entre más pesado sea el líquido, pues más arrastraría. Pero esto digamos que no es una variable para nosotros. Básicamente transportamos agua y el peso específico ya está dado. Pero de pronto un canal que transporte un agua lodosa, por decir algo, que sea más pesada, ese canal tendría mayor capacidad de arrastre de sólidos. La pendiente, que también es obvio que a mayor pendiente será más fácil arrastrar los sólidos, aumenta el esfuerzo cortante. Y el radio hidráulico, que esta es la parte interesante, al igual que en la velocidad, a mayor radio hidráulico, mayor capacidad de arrastre de sólidos. O sea que un canal determinado, con una pendiente dada, entre mayor sea el caudal, tiene mayor radio hidráulico. Y también tiene mayor capacidad de arrastre de sólidos. Lo mismo en las tuberías. Entre más llena vayan, mayor capacidad de arrastre de sólidos. Entonces, en el diseño de canales, caudales pequeños necesitan mayor pendiente para la misma capacidad de arrastre de sólidos. Y los caudales grandes en realidad son los que menos pendiente necesitan.